¿Qué tal, amigos? Buenos días, estamos de nuevo aquí en el Sillón Rojo, una vez más, sabadito por la mañana, y en esta ocasión sí tuvimos la oportunidad de estar aquí en vivo, y estoy muy contento porque tengo un muy buen amigo, un gran ser humano, y me lleno la boca de decirlo, y es un empresario local, Juan Pablo Maquisac, bienvenido. Muchas gracias, René. Es un placer para mí estar aquí, poder compartir contigo esto que admiro, que estás haciendo y que bendices a nuestra ciudad con esto. Pues ojalá que podamos bendecir a la ciudad. La verdad es un gusto enorme tener aquí el programa, y como te había estado platicando, es un espacio en donde tratamos de aclararle a la gente las dudas que pudiera llegar a tener acerca de quién es Dios, de cómo es que puedan tener una mejor relación con Él, de qué se trata la Biblia. Y bueno, hemos estado en las pasadas semanas hablando sobre la identidad. Empezamos con nuestra identidad como príncipes y princesas. Hablamos de nuestra identidad como embajadores del reino de los cielos. Hemos hablado de múltiples facetas que tenemos la oportunidad de desarrollar como hijos de Dios. Y yo creo que una de las más importantes y que tienen que ver con nuestra parte activa en nuestra fe es nuestra personalidad como reyes y sacerdotes. Y yo creo, Juan Pablo, tú me podrás desmentir si me equivoco, yo creo que es una de las cosas que menos enfoque tenemos en cualquier tipo de iglesia, en cualquier tipo de religión. Yo creo que somos más del tipo de las personas que vamos o tenemos la idea de que acercarnos a Dios es algo de recibir, es algo que es para gente especial, el resto, pero pocas veces nos enseñan a ser reyes y sacerdotes. ¿Qué opinas? Sí, estoy de acuerdo y creo que es esencial aprender ese rol que tenemos, ¿no? Como reyes y sacerdotes para verdaderamente cumplir, ahora sí que nuestra función dentro de la iglesia y para la ciudad en la que estamos, ¿no? Sí, fíjate que ya hace tiempo compré un video y que es una conferencia de una persona que se llama Rob Bell, y me llamaba mucho la atención. El video se llama Los dioses no están enojados, y lo que hace este video es que plantea cómo llega una persona a establecer una relación con un dios, con cualquier tipo de dios. Y entonces empezaba a hablar y decía, había una mujer que vivía en una cueva, y esa mujer tenía una relación con un árbol que estaba fuera de la cueva porque ese árbol le proveía alimento, pero después se dio cuenta que ese árbol tenía una relación con la nube que le proveía agua, y con el sol, y el día que no había sol o el día que no había nube, obviamente el fruto se veía afectado. Y entonces empieza a hacer toda esa, a desenmarañar esa línea de cómo llegas, hasta que alguien llegó al límite donde se dio cuenta que no podía manejar o manipular ciertos factores para que las cosas sucedieran. Y ahí fue donde tuvo la idea de un ser superior. Y entonces empezó a tener una relación con un ser superior, y cuando se dio cuenta que no podía manipular al ser superior tampoco, empezó a hacerle ofrendas y empezó a hacerle sacrificios. Y entonces, ahora sí que en su frustración llegó al grado donde le llevó a ofrecer sacrificios humanos, imagínate, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes porque cuando nosotros tenemos una relación con un Dios al que no conocemos, nos empezamos a imaginar un montón de cosas. Y empezamos a hacer un montón de cosas que nadie nos dijo y que nadie nos pidió, pero que nos imaginamos que pudieran ser agradables, y que con eso pudiéramos, de alguna manera, y por así decirlo, hacerle manita de puerco a ese Dios, ¿no? Sí, para obtener lo que queremos, ¿no? Así es, para obtener lo que queremos, y estamos así como que a la expectativa. Y una de las cosas que a mí me ha encantado de abrir una Biblia y leerla es darme cuenta que el Dios de la Biblia es completamente distinto a todos los dioses, porque este Dios nos dio un manual no solamente de cómo vivir mejor nosotros, sino de cómo tener una relación con Él. Nos aclaró y nos especificó las cosas que sí le agradan y las que no le agradan. Y entonces ya no tenemos que empezar a sospechar, y ya no tenemos que empezar a sacrificar humanos, ni ningún tipo de cosas, ni ponernos corcholatas en las rodillas para subir a ningún lugar, porque son cosas que, lejos de serle agradable, la Biblia describe que son abominables delante de Él. Sí, fíjate que tocas un punto bien interesante, ¿no? Y yo creo que tendrá una relación más adelante con este papel que tenemos de reyes y sacerdotes. A mí me llama mucho la atención, cuando en su momento lo aprendí, cómo Dios, nuestro Dios,
el Dios supremo que está sobre todas las cosas, es un Dios de relaciones, ¿no? Me llama mucho la atención. Ayer yo precisamente tuvimos la cena navideña en mi casa, tu casa. Ah, no me invitaste. Perdón, para la próxima estarás invitado. Okay. Pero les platicaba a mis hijos de la importancia de la relación, y yo les decía, Dios es un Dios de relaciones, ¿no? Dios anhela tener esa relación con nosotros. Y ahorita que dices, ¿no?, que no conocemos a nuestro Dios, que a veces no sabemos qué es lo que quiere y nos imaginamos cosas, y cómo la base o la esencia es esa relación, ¿no? Más que hacer cosas o sacrificar cosas, Dios lo que anhela, y cómo todo lo que ha venido haciendo al punto de que Jesucristo viniera a la tierra era para relacionarnos con Él. Me llama la atención eso que dices. Sí, fíjate que, y esto lo comento y lo traje ahora sí que a la mesa, porque muchas veces sucede que aún en la actualidad, a pesar de que todos hemos escuchado de Jesucristo y todos hemos escuchado de el sacrificio que hizo por nosotros, y todo el mundo lo repite de alguna manera, todo el mundo dice, ¿sabes qué? Yo sé que tengo que tener una relación con Dios, tengo que tener una relación con Jesús, pero cuando se trata de actuar y cuando se trata de hacer las cosas, o cuando se trata de llevar de la práctica, de la teoría a la práctica, entonces hacemos lo mismo que esta mujer que vivía en la cueva, ¿no? Sí. Lo dejamos a los especiales, nos hacemos desentendidos de Dios, desconocemos todas las cosas y esperamos que alguien más lo haga por nosotros. Y ahí es en donde está el problema, porque hay de dos cosas: o la gente empuja a ciertas personas a ser especiales y a tomar decisiones por ellos, o hay personas listas que luego se aprovechan de las personas por su falta de conocimiento y su falta de fe, y los llevan a hacer sacrificios, los llevan y les sacan dinero, empiezan a controlar sus vidas, ¿no? Sí, fíjate que una vez compré una camiseta que me hubiera gustado guardar y enmarcar, y hablaba del significado de una religión, ¿no? Y básicamente lo que decía la camiseta era que una religión es un conjunto de normas y ritos y reglas, ¿no? Y yo creo que nos limitamos a eso, ¿no? Ahorita que mencionas lo de la mujer esta que empezó con el árbol, nos limitamos a eso, nos limitamos a seguir ciertas normas y reglas, y entonces la esencia, que es la relación, la dejamos, como tú dices, para esos especiales, ¿no? Así es, y nos gusta hacernos menos, ¿te has fijado? Sí. De repente nos encanta decirle a alguien más, tú eres especial, y lo he dicho muchas veces al aire. A mí me desespera de gran manera cuando alguien llega y se te acerca y te dice, tú que estás más cerca de Dios, ¿no? Sí, típico, ¿verdad? Ajá. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que empezó en la prehistoria. Siempre hubo alguien que, y hay de dos, o hubo alguien que se inventó algo, o hubo alguien que hizo la tarea, ¿no? Y entonces los demás lo ven porque la Biblia promete, ¿no?, que Dios se va a reflejar en ti cuando Dios habita en tu corazón, y para que habite en tu corazón pues tienes que conocerlo, no es nada más decir, es que Dios está conmigo, sino decir, yo estoy con Dios, y entonces esa relación empieza a emanar una luz. Me encanta la cita en la Biblia donde dice, una ciudad no se puede esconder, ¿cómo dice? No, una luz no se puede esconder debajo de un cajón, como tampoco se puede esconder una ciudad que está en un monte, ¿no? Así es. Entonces, cuando tienes una relación con Dios es tan evidente que la gente se da cuenta, pero el problema es que muchas veces las personas, en vez de aspirar a tener lo mismo, automáticamente se descartan por su condición de pecado, por la conciencia de donde están, y entonces le dan a alguien más el papel del sacerdote. Sí, sobre todo en una nación como la nuestra, ¿no, René? Que venimos de un trasfondo católico, y en donde hemos aprendido de la Iglesia Católica que ese papel es para ciertas personas nada más, Así ¿no? es. Me llama la atención, fíjate cómo, digo, ahorita que estamos hablando de una relación con Dios, y cómo como seres humanos ese papel se lo dejamos a unos cuantos y nos echamos para atrás. Digo, en algunos casos será por comodidad, en algunos casos será porque no lo quieren, y entonces están cómodos en su lugar y se lo dejan a otros, y cuando necesitan acuden a esos que lo tienen. Y en otros casos yo creo que puede ser por falta de conocimiento, ¿no? Que dice la Biblia que como
Jesucristo vino y al morir en la cruz, ese velo que separaba el lugar donde solamente entraban los sacerdotes y toda la demás gente se tenía que quedar afuera, como el día que Jesucristo muere, ese velo que separaba esas dos zonas en el templo se rasga de arriba a abajo, y simbolizando que ya no hay tal división, ¿no? Que ya no hay tal división como el lugar que solamente pertenecía a unos cuantos y afuera todos los demás, sino que lo que la Biblia nos enseña es que al rasgarse ese velo ya no hay tal división y todo mundo puede entrar a ese lugar en donde existía la comunión con Dios, ¿no? Sí. Oye, y ahorita que mencionas el lugar santísimo, como lo escribe la Biblia, se me hace muy importante que dejemos claro, Juan Pablo, que no era porque el sacerdote que entraba, ahora sí que como lo describe la Biblia, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, no es que él fuera especial para entrar ahí, al contrario, yo creo que, el velo que existía para guardar la vida, o sea, ahora sí que el que entraba a la presencia de Dios se jugaba la vida por los demás, en vez de ser alguien especial y alguien privilegiado, se jugaba la vida, porque describe la misma Biblia que había un lavacro en donde se tenían que lavar aún físicamente, se tenían que limpiar espiritualmente, tenían espejos por todos lados por donde se tenían que observar y que fueran completamente puros, y luego los metían ahí con cascabeles en los pies, amarrados a una cuerda, y entonces los que estaban afuera se quedaban ahora sí que a la expectativa, y si ya no se veían los cascabeles quería decir que habían muerto en presencia de Dios porque no habían llegado santos y puros, y entonces usaban la cuerda para sacarlo porque nadie podía entrar al lugar santísimo, ¿no? Y hoy en día le dimos la vuelta a esa situación, ahora lo vemos exactamente al revés. En vez de estar pensando que hay alguien que se está jugando la vida por nosotros y que hay un sacerdote que realmente está pagando el precio, lo ponemos en un lugar de privilegio, número uno, que no le corresponde y que no ha pedido, porque te aseguro, a mí me ha tocado platicar con decenas de pastores, me ha tocado platicar con decenas de sacerdotes, ¿sí? Y la mayoría sufren de lo mismo, de lugares que la gente le da, pero que ellos no pidieron y que ellos están conscientes que no necesitan. Sí. Y también, fíjate, ahorita dijiste algo que me llamó la atención, ¿no? Que los sacerdotes tenían que entrar puros y santos, ¿no? Y que yo creo que es a veces alguno de los impedimentos que creemos que tenemos para entrar a la presencia de Dios, ¿no? Y que en realidad esa santidad y esa pureza viene a nuestras vidas por el sacrificio que hizo Jesucristo. Así es que hubo un solo sacrificio ya. Así es. Y que eso es lo que nos permite entrar, ¿no? A veces estamos esperando como ser santos a tal grado por nuestras fuerzas o nuestros propios méritos que entonces no nos creemos adeptos para entrar a este lugar o a esta relación, y que ponemos en ese lugar a la gente que sí lo está haciendo, que creemos que ellos son muy santos, cuando no entendemos que no es por lo que ellos hagan, sino por lo que Jesucristo ya hizo, ¿no? Exactamente, yo creo que lo único que tienen, la única diferencia que tienen esas personas que hoy en día les damos un lugar de privilegio, es que ellos se atrevieron a creer, ¿no? Así es. Se atrevieron a decir, esta es la sangre de Cristo, y esta sangre de Cristo me da acceso, no nada más a la presencia de Dios, sino a los beneficios de Dios y a las responsabilidades que tiene el ser un hijo de Dios, ¿no? Así es. El deberse a los demás, ¿no? Pero a mí me encanta porque la Biblia nos llama a ser reyes y sacerdotes, pero a todos, ¿no? Sí. Deberíamos de ver un montón de gente, ahora sí que, así como hay filas para comprar el nuevo iPhone, y me encantaba ahora que me tocó ir a la venta nocturna por el mío, era de la gente, había gente que había hecho su trámite antes de ese día, y ese día se empezaron a desesperar y gritaban y golpeaban los vidrios de la empresa de teléfonos y decían, entréguenos nuestros teléfonos, tenemos derecho, ¿no? Así deberíamos de estar, ahora sí que afuera de donde está la presencia de Dios y exigiendo nuestro lugar, en vez de estar diciendo, tú que estás más cerca de Dios, tú que estás, tú que sí oras, para ti que es más fácil, ¿no? Me impresiona que toda la gente quiere un beneficio de parte de Dios. Y el otro día me encontré, ya hacía mucho tiempo que no me tocaba alguien que ni siquiera quisiera orar por los alimentos porque decía que no sabía, ¿no? Sí. Que digo, eso es una de las relaciones más básicas que hay con Dios, y no lo digo con afán de juzgar, sino es el privilegio de decir,
en vez de tener el privilegio y ser agradecido y demostrar nuestro amor a Dios, luego nos hacemos a un lado y decimos, no, que alguien más ore. Sí, y qué, digo, qué triste, porque yo creo que cuando nos damos cuenta, no solamente de los beneficios, sino también de lo que llegamos a sentir en el corazón cuando estamos cerca de Dios o en esta relación, híjole, como que se antoja poderlo compartir con todos, ¿no? Así es que llegaste a un lugar tan especial que quisiera decirle a todo el mundo, es como cuando te encuentras una oferta, ¿no? Sí. Te encuentras una oferta y le estás diciendo a todo el mundo, oye, compra esto, y dices, oye, ahora sí que encontré el secreto de la vida, y es gratis, y es para todos, y nada más es cuestión de que llegues ahí, y luego la gente nos ve así como que, ay, estos religiosos, y ya les van a prohibir cantar, bailar, y tomar, y fumar, y decir, no, es que es tan bueno que transforma vidas, por eso es que cada vez más y más gente se acerca, ¿no? Sí, ¿qué es lo que te digo, no? Cuando lo vemos desde una perspectiva de religión, que te digo, inconscientemente, pues a mí me llamó mucho la atención ese pues, significado de religión, ¿no? Conjunto de normas y ritos y reglas que hay que seguir, ¿no? Entonces cuando lo vemos como una religión, pues yo creo que a nadie se le antoja, ¿no? Porque precisamente pasa eso. Lo primero que pensamos es en lo que tenemos que dejar de hacer, en lo aburrido que puede llegar a ser, y no lo vemos desde el punto de vista de una relación en donde, digo, pues tener de amigo, por amigo a Dios, híjole, qué gran privilegio y qué bendición, ¿no? Pues es que imagínate, si cualquiera anda ahí, se encuentra un artista o un futbolista en la calle y se toma una foto para poderla lucir en su Facebook, sí, pero nadie quiere, yo no sé por qué la gente le da vergüenza ser amigos de Dios, ¿no? Sí, yo creo que es por la imagen, ¿no? Que le hemos dado a lo largo de los años a través de este concepto de religión. Sí, fíjate que interesante es esto, porque has mencionado varias veces el concepto de religión y lo dices muy bien, es un conjunto de reglas, pero fíjate que la palabra en sí, si vas al diccionario, religión viene del vocablo latín religare, y religión la palabra como tal trata de reconciliar al hombre con Dios. Esa era la intención de la religión. Fíjate, no sabía. ¿No? Entonces, imagínate qué grueso. La gente, y lo primero que te dicen, yo con la religión no quiero nada, dices, sin darte cuenta estás diciendo, yo no me quiero reconciliar con Dios. Fíjate. ¿No? Sin darte cuenta, a lo mejor, y queridos radioescuchas, por favor entiendan que no estamos queriendo establecer ninguna ley, ni mucho menos estamos aclarando un término, y es así de sencillo. La intención de la religión, y esto nació en Roma en el año 372, si no me equivoco, cuando Constantino creó y estableció la Iglesia Católica, ¿sí? Que la Iglesia Católica se llama católica porque es incluyente. En ese entonces, Constantino, al estar al frente del Imperio Romano, lo que hizo es que tomó a todos los sabios de la ley de Dios, por un lado, a toda la gente que practicaba el cristianismo, y tomó a todos los sabios de la religión romana, que adoraban al rey Nimrod, y entonces trataron de establecer los parámetros que se parecían, ¿no? Sabemos, de acuerdo a la Biblia, que más o menos, porque no hay una fecha exacta, de que Jesús nació por ahí de septiembre, pero Nimrod, rey dios del sol, nació el 25 de diciembre, y entonces lo que hicieron es, tomaron para dar un poquito así, hicieron un concilio, vamos a ponernos de acuerdo en qué vamos a creer, y entonces dejaron, ahora sí que la religión cristiana, o la creencia de Cristo por encima de la creencia romana, lo trataron ahora sí de complacer un poquito a todos, y todo con la intención ahora sí que de reconciliar a los hombres y aún a los romanos con Jesús, con el Dios de la Biblia. Y entonces ahí se adoptó el término religión, y se dijo, es la religión católica, es la reconciliación de todos, católico quiere decir incluyente, de todos con Dios, ¿no? Y luego católica es romana porque está fundada en Roma, y apostólica porque está fundamentada en los evangelios de los apóstoles y en las usanzas de los apóstoles. Porque fíjate qué interesante, estuve en Chihuahua hace 3 semanas con el doctor Roberto Tinoco, y me estaba contando, fíjate,
en el tiempo entre la muerte de los apóstoles y la fundación de la iglesia, las cosas eran bien diferentes a como son hoy. Porque entonces cuando ibas a entrar a la iglesia romana o a la iglesia católica, tenías que cumplir un montón de requisitos. Primero, tenía que llegar alguien y te tenía que hablar de Cristo durante un año, ¿sí? Después de un año que ya sabías de lo que se trataba, llegaban y te decían, ahora sí tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, tienes que declarar que ese Jesús del cual yo te he hablado durante un año va a ser tu Señor y tu Salvador, pero ya no lo haces con desconocimiento, sino con conocimiento de causa. Ahora sí, después de haber aceptado a Cristo te voy a discipular un año, ahora sí que ya no como desconocido, sino como hijo de Dios. Y después de 2 años, yo personalmente te llevaba y te bautizaba, porque el bautismo no es algo que venga ni de la iglesia católica ni de la iglesia cristiana, sino que es una tradición judía que significa cambio. En el momento que yo te sumerjo en el agua, dejas tu antigua naturaleza atrás y luego tomas una nueva naturaleza. Entonces los bautizaban y después de que eran bautizados, tenían acceso a la iglesia, antes no. Aún en la iglesia católica fundada por Constantino. Fíjate qué interesante, ¿no? Ahorita que me dices el significado real de la palabra religión, se me hace fascinante, ¿no? El hecho de lo que significa, ¿no? Reconciliarnos con Dios. Que bueno, es lo que vino a hacer Jesucristo, básicamente, en la cruz del Calvario, ¿no? Después de que habíamos optado todos por hacer lo que queríamos, como ahora en Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Bueno, queridos amigos, nos vamos rápidamente a un corte comercial, pero regresamos con esto y yo creo que ya establecimos de dónde viene la necesidad y la separación del hombre del papel del rey, del sacerdote. Regresamos después del comercial con la explicación de qué es ser un rey, de qué es ser un sacerdote. ¿Qué te parece, Juan Pablo? Perfectísimo. Ok. Y estamos de regreso, queridos amigos. Estamos hablando sobre el papel que todos tenemos de ser reyes y ser sacerdotes. Es un papel, es un rol que Dios nos dio y que en mi personal opinión es el de los papeles que menos tomamos, ¿no? Y yo creo que en este segmento, Juan Pablo, ¿qué te parece si describimos un poco qué es ser rey, qué es ser sacerdote? Y podemos empezar por el término sacerdote, que yo creo que es el que más conocemos todos, ¿no? Perfecto, me parece muy bien. Sí. Normalmente existe una mala concepción del concepto, porque hoy en día existe un puesto en la Iglesia Católica que se llama sacerdote, ¿no? Y que definitivamente cumple con el papel, pero en el único aspecto en el que confunde es en el hecho de pensar que tiene un requisito y que es algo para ciertas personas, ¿no? Es un hecho que el día de hoy existen seminarios en donde se les enseña y se les prepara para ser sacerdotes, ahora sí que para cumplir cabalmente con la función del sacerdocio. Iba a decir sacerdotado, pero no, ¿verdad? El sacerdocio, y después salen preparados para llevar una vida entera fungiendo el papel. Pero yo creo que va un poquito más allá. El sacerdote original, el sacerdote del que nos habla la Biblia, fue establecido desde los tiempos de Moisés. El primer sacerdote en aquel entonces fue Aarón, el hermano carnal, así que el carnal de Moisés, y tenía un papel muy especial, porque Moisés era el profeta y por así decirlo, gobernador sobre el pueblo de Israel, y su hermano era aquel hombre que se dedicó específicamente a servir a Dios, y era el que llevaba y presentaba las ofrendas delante de Dios, ¿no? Tenía una vestimenta específica, que según entiendo la vestimenta que lleva el día de hoy el Papa de la Iglesia Católica es lo más parecido a la vestimenta en términos desde el sombrero y cada uno de los elementos, ¿no? Sí, la verdad es que no te creas que tengo mucho conocimiento de la vestimenta. Pero te creo. Ok, yo no te voy a traer otra vez aquí, ¿eh? No, para nada. Y el papel no es tanto la vestimenta, porque en realidad no es importante, porque junto con la rasgadura del velo del lugar santísimo,
toda la necesidad de tener un intermediario entre Dios y los hombres se acabó, ¿no? Porque cuando había el velo, pues solamente había un sacerdote que entraba. Al romperse el velo y tener acceso a todo, se rompe la necesidad de tener un intermediario entre Dios y los hombres, y por tanto se rompe la necesidad de las vestiduras como tales. Esto es solamente por dejarlo explicado dónde viene y la referencia histórica de que la historia del sacerdocio va mucho más allá de la Iglesia católica y de cómo conocemos el término del sacerdote. Y el papel del sacerdote en aquel entonces era literalmente como los hombres no tenían la capacidad, y aparte habla el libro de Éxodo de que el hombre rechazó en aquel tiempo en el monte Sinaí el tener contacto directo con Dios por miedo a morir, porque Dios siempre se los advirtió: ciertamente el que ve a Dios cara a cara va a morir. Y en aquellos entonces Dios Padre se manifestaba físicamente y se presentaba físicamente, y decir que el que esté impuro en la presencia de Dios, ahora sí que chupa faros, como dicen, ¿no? Entonces, de ahí viene la figura del sacerdote. Cuando en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús y nos da acceso a todos a la presencia de Dios, se establece la nueva forma del sacerdocio, que esta es interpretada y ejemplificada por los apóstoles. Cuando los discípulos pasan de ser discípulos a ser apóstoles, a formadores de iglesias, ahora sí que a reconciliadores entre Dios y los hombres, que ahora sí que ellos hacen la primera religión, si lo quieres poner así, y forman lo que es la iglesia primitiva, como lo describe la misma Biblia. Ahora sí que se renueva el concepto del sacerdote, en donde dice: cualquiera de ustedes tiene el acceso, número 1, de invocar la presencia de Dios; número 2, de enseñar la palabra de Dios; número 3, de llevar a cualquiera a los pies de Cristo. Es decir, cualquiera puede reconciliar a cualquier otra persona con Dios, ¿sí? Número 3, a expresar los dones de los que habla la Biblia en 1 Corintios 12, ¿sí? Número 4, a ejercer un ministerio de los 5 ministerios descritos en la Biblia. O sea, un sacerdote es una persona que actúa directamente a nombre de Dios, con la conciencia de Dios y con el respaldo de Dios aquí sobre la tierra. Y no es nada que requiera de un título específico, y no es nada que requiera de un requisito. El requisito es hacer de Jesús tu Señor y Salvador, y leer la Biblia para empezarle a creer, porque pues nadie puede creerle algo que no conoce, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Ayúdame, René, creo que hay una cita, ¿no?, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿no? Así es, y ahorita te la voy a buscar aquí, porque desde la mañana la traía de tarea, y está. Pero, donde dice pueblo escogido. Sacerdocio, ¿cómo dice? Mira, vamos a buscar primero la de pueblo escogido. Aquí está, escogido. Me llama la atención porque ahí nos habla de este papel que tenemos, y te lo comento porque, digo, cómo cambia, ¿no?, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en donde en el Antiguo Testamento seguía siendo un papel para algunos, ¿no? Así es. No era para todos, porque inclusive de las 12 tribus que Dios había determinado, una tenía ese llamado. Así es. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es, solamente los levitas. Así es. Entonces, posteriormente, cuando Jesucristo viene y se rasga el velo, eso cambia. Y la Biblia nos lo confirma en el Nuevo Testamento, que ahora es un papel que todos tenemos. Así es. Creo que está en los libros de Pedro, ¿no? Sí, aquí está. ¿No? Pues vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Así es. Y cuando está hablando ahora sí que a todos, ¿no? Nos está hablando a todos y nos está diciendo: ustedes que fueron rescatados, y ustedes que tienen la oportunidad de tener una relación con Dios y entrar, ahora sí que en el término literal de una religión, de ser reconciliados con Dios, son linaje escogido y real sacerdocio, ¿no? Sí. Ya no es y cuando habla de sacerdocio real, habla
en la realeza y la importancia del sacerdocio y en la realidad del sacerdocio, donde el sacerdocio es algo cotidiano del día a día y deja de ser algo despegado y ajeno y elevado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ahora en esta nueva etapa, digámoslo así, por el nuevo pacto que es en Jesucristo, como tú decías ahorita, ¿no? El llamado es para todos. Así es. ¿No? Dice que no hace acepción de personas. Exactamente, y eso es lo más importante, porque fíjate que nosotros hacemos todo lo contrario. Dios no discrimina a nadie y todo el mundo quisiéramos tener todos los beneficios de Dios, pero lo primero que hacemos nosotros es que nos descartamos solitos. Así es. ¿No? Fíjate, dice en Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Somos reyes y somos sacerdotes para Dios. ¿Sí? ¿Quiénes? Todos. Qué emocionante. Yo venía con mucha expectativa cuando me dijiste del tema, porque aunque llevo años caminando en esta relación con Dios, la verdad es que nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? Que somos reyes y sacerdotes. Así es. Fíjate que es muy importante el que reconozcamos y que tengamos en mente esto, porque normalmente, como lo hemos venido aclarando en la pasada media hora, tenemos la idea de que es para alguien especial y luego existe otro mito más difícil todavía. La gente cree que en las iglesias nos quieren sacar dinero, ¿no? Sí. Y eso es así bien chistoso, porque yo les digo, tenemos al día, la Biblia confiesa que Dios es el dueño del oro y la plata, y hay iglesias en donde le dan limosna como si fuera un pueblo de cero, y luego la gente se aleja de donde les piden dinero, y nadie te pide dinero, ¿no? Nuestro papel como hijos de Dios, desde la creación del mundo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, y los manda a la tierra, los manda con 3 instrucciones específicas, los manda les dice, fructificad, quiere decir, crezcan en estatura, multiplicados, crezcan en números, y sojuzgad la tierra, quiere decir, gobierna la tierra. ¿Y quiénes gobiernan? Reyes, ¿no? Y durante todo el tiempo, desde Adán hasta Moisés, el pueblo de Israel vivía bajo una teocracia, donde Dios era su gobernante y todos tenían la misma función y todos podían ser reyes. Después, en tiempos de Samuel, perdón, no era Moisés, de Samuel, el pueblo exige un rey y exige ser gobernado por un rey porque se quería comparar al resto de los pueblos y solitos empezaron a descartar a ellos mismos, ¿no? Qué vaciado, no lo había visto así. Y entonces el pueblo le exige a Dios, ponme un rey por encima porque yo no valgo lo mismo, ¿no? Primero se descartaron a sí mismos en el Sinaí cuando dijeron a Moisés, no queremos hablar directamente con Dios. Y después dijeron, ahora necesitamos un rey porque nos queremos parecer a los hombres. O sea, en vez de reconocer el papel de privilegio que tenían, sí, se hacían menos, porque a mí me puede fascinar cuando leo, tengo un año, Juan Pablo, atorado en Éxodo y no puedo salir de Éxodo, he estado leyendo y le doy vueltas y vueltas a Éxodo, y me encanta el ver que Dios cuando establece toda la ley y los famosos 10 mandamientos y todos los mandamientos del Pentateuco, establece leyes para los extranjeros. ¿Qué son los extranjeros? El pueblo, los israelitas salen de Egipto y de ser esclavos salen como VIP, porque Dios va y les dice, díganles a los egipcios que les den sus joyas y sus ropas, ¿no? Y entonces salen cargados de oro, de piedras preciosas, de telas finas, y luego encima de eso, de día iban guiados por una nube y de noche iban guiados por una columna de fuego. Y entonces Dios tuvo que establecer leyes para los extranjeros, porque los judíos eran tan prósperos aún estando en el desierto, que la gente que los veía pasar o por donde ellos pasaban se les querían unir. Y tuvo Dios que establecer leyes para los extranjeros, para que aquella gente que los seguía, porque era tan admirable lo que pasaba, porque iban protegidos por su Dios, entonces había leyes especiales porque ellos no eran del pueblo y no merecían los mismos privilegios de ellos en ese entonces. Y entonces, imagínate, de haber leyes para que los demás no se junten contigo, el hombre que fue haciendo, los judíos que fueron haciendo, se fueron haciendo chiquitos, 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 al grado que en vez de ser un pueblo guiado por una columna de nube de día y de fuego de noche, pidieron un rey para parecerse al resto de los hombres. Qué impresionante, ¿no? Me llama mucho la atención este concepto de reyes, ¿no? O sea, si te das cuenta, desde un inicio, como decías ahorita en Génesis, cuando Dios
le da el papel a Adán y a Eva, o sea, cómo los llamó a gobernar, ¿no? Los llamó a ser reyes. Y cómo nosotros nos echamos para atrás de una labor tan importante, pero que además trae tantos privilegios, ¿no? Que en nuestro llamado de reyes y sacerdotes nos acompaña la presencia de Dios, y así como el pueblo de Israel en su paso por su camino hacia la tierra prometida, cómo iban dando esa señal de la presencia de Dios que a todo mundo se le antojaba, ¿no? Exactamente, porque gobernaban, ahora sí que, aunque eran un pueblo sin tierra propia, iban gobernando, y donde iban caminando, ahí iba, porque se vestían, número uno, se vestían como reyes, ¿sí? Traían joyas de reyes, su ropa no se desgastaba, ¿sí? Y aún así la gente lo seguía, y después fueron perdiendo ese papel. Pues vamos a un corte comercial, regresamos en unos minutos. Perfecto. Queridos amigos, estamos de regreso en la parte final de este programa, y bueno, yo creo que vamos a tener que darle un poquito de celeridad, Juan Pablo, porque estamos muy a gusto aquí en el chal, pero tenemos que recuperar el tiempo para hablar sobre la responsabilidad de ser reyes y sacerdotes. Y muchas veces todos quisiéramos tener los beneficios del reino, y muchas veces todos quisiéramos recibir los beneficios de Dios, pero pocas veces sabemos para qué, ¿no? Y cuando nos dicen, tienes que gobernar, y todo el mundo quiere gobernar sobre la enfermedad, y todo el mundo quiere gobernar sobre la austeridad, y que ya no nos suceda, pero esto va un poquito más allá, y yo te puedo decir que, y quiero poner un ejemplo que va a cortar un poquito, hemos hablado mucho del pueblo judío, pero cuando hablamos de nuestro papel como reyes, antes de hablar del papel de sacerdotes, porque creo que de sacerdotes nos queda muy claro, todo el mundo quisiéramos gobernar y poder declarar cosas, pero ¿sabes qué? Muchas veces no recibimos bendición financiera porque no sabemos ser reyes. No, pues a ver si platícamela, porque está muy interesante. Mira, yo me pongo a pensar en esto. Había un príncipe de nombre Karl en Alemania. Bueno, Alemania, lo que conocemos hoy como Alemania, en aquel entonces tengo entendido que eran 9 países. Y este príncipe gobernaba en un lugar que se llamaba Wittenberg. Y este hombre tenía una gran necesidad de conocer a Dios, y este hombre coleccionaba cualquier cosa que le dijeran que tenía que ver con Dios, lo compraba. Y entonces él tenía la colección más grande del mundo de astillas de la cruz de Jesús, y había, creo, si no me equivoco, al menos que realmente no esté correcto el dato, que en su posesión estuvo el famoso manto sagrado ese que anda rondando por el mundo con las manchas de la sangre de Jesús, todo ese tipo de cosas, y él gastaba su dinero con acercarse a Dios. Y un día conoció a un hombre que se llamó Martín Lutero, y este hombre le empezó a hablar de la Biblia y le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabías que no necesitas de todas estas cosas físicas para acercarte a Dios? Y entonces le dijo, el problema es que la Biblia está en latín y que ya nadie habla latín. Y entonces Martín Lutero le platicaba de lo que estaba escrito en la Biblia. Y entonces este hombre, el príncipe Karl, decidió gastar todo su dinero en patrocinar a Martín Lutero para que pudiera traducir la Biblia al idioma alemán, y que pudiera ser de acceso para todos, para que pudiera dejar él mismo de coleccionar cosas que no le acercaban a Dios, ¿sí? Y poder tener acceso al verdadero Dios vivo. Y se gastó su fortuna entera y decidió ser un rey para el reino de Dios, a pesar de su papel como príncipe sobre un territorio en específico, ¿no? Y muchas veces en las iglesias el día de hoy, mucha gente no se quiere acercar porque todo el mundo tiene miedo a que le pidan dinero. Pero si nos entendemos reyes en el reino de Dios, tenemos que entender, número uno, todos los reyes, incluyendo la reina de Inglaterra, los reyes de España y los pocos reyes que quedan, todos heredaron su dinero, ninguno hizo nada por tener el dinero que tiene el día de hoy. En el momento que nosotros nos entendemos reyes dentro del reino de Dios, vamos a empezar a recibir el mismo dinero del Rey de Reyes, ¿no? ¿Para qué? Para que lo invertamos de la misma manera. Y ahora sí, la Biblia, cuando nos explica que somos reyes dentro del reino de Dios, es para engrandecer el reino, ¿sí? La reina de Inglaterra
ahora sí que ella gobierna sobre todo el país de Inglaterra, pero su papel es engrandecer el reino de Inglaterra y mantener la única monarquía que existe en el mundo real todavía, ¿no? Y todos sus esfuerzos y todo su dinero van hacia ese propósito, ¿no? Por eso tratan de mantener y contener la monarquía como pueden. Y nuestro papel como reyes el día de hoy, dentro de la iglesia y dentro del reino de Dios, es el expandir ese reino y usar nuestros recursos, y no todos nuestros recursos, pero parte de nuestros recursos hacia establecer el reino, hacia que más personas sean alcanzadas, hacia que más personas decidan reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y entonces vamos a empezar a darnos cuenta de que ese Dios del que hablamos es un Dios real y que va a empezar a darnos más y más para que establezcamos más y más y que en todo lo que hacemos reflejemos el reino. Qué interesante, René, qué interesante lo que nos estás platicando. Se me viene ahorita a la mente un versículo que dice: busca primeramente el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Y ahorita hilándolo con lo que tú nos estás platicando y lo que nos estás diciendo, mi conclusión es que cuando tú entiendes lo que significa ser un rey en estos tiempos, y entonces tu mentalidad se enfoca a ser un rey, pues lo demás viene por añadidura porque ya comprendiste cuál es el propósito del papel que tienes, ¿no? Así es, exactamente. O sea, cuando entendemos que tenemos que gobernarnos a nosotros mismos. Y cuando nos gobernamos a nosotros mismos, gobernamos el miedo de que alguien nos quite el dinero, ¿no? Y cuando entendemos que somos reyes, y tenemos que entender que somos herederos, y cuando estamos dispuestos a usar aún nuestras finanzas para bendecir el reino de Dios, estas se van a multiplicar, porque entendemos que el dinero no es nuestro. Pero si lo ves, no hubo un solo hombre en la Biblia que fuera pobre, ¿no? Entonces estos hombres gobernaban, estos hombres eran reyes, estos usaban todas sus finanzas para establecer quién era Dios. No hay un solo hombre que fuera pobre. El único que fue pobre en la Biblia pues fue Job, pero pues fue temporal solamente para demostrar quién era Dios, ¿no? El mismo Jesús, hay un concepto erróneo acerca de la condición de Jesús. La Biblia dice que Jesús fue humilde, pero humilde no es sinónimo de pobreza, porque la misma Biblia lo declara, que cuando lo desvistieron, le quitaron su túnica, y ahora sí que los soldados romanos se dieron cuenta que era una túnica bien, o sea, a mucha gente le digo, era el Armani de las túnicas de ese entonces, tanto que no se atrevieron a romperla y mejor se la rifaron porque era una túnica cara. Y dentro del ministerio de Jesús había toda una organización, y dentro de ellos había un tesorero que era el que manejaba las finanzas, porque Jesús nunca recibió limosnas ni nunca recibió ofrendas. Por el contrario, ellos estaban acostumbrados a dar. O sea, esa escena de los panes y los peces no era algo aislado. Ellos estaban acostumbrados a dar de comer espiritualmente a la gente y de alimentarlos físicamente. Entiendo que en esa ocasión no estaba planeado de esa manera, por eso no habían comprado nada. Pero normalmente ellos primero alimentaban a la gente espiritualmente y después la alimentaban físicamente. Por eso la gente los seguía. ¿No crees? Sí. Fíjate que, te voy a ser muy sincero, como tú dices, ¿no? Yo creo que el papel de sacerdote a veces nos queda más claro que el de reyes, y a lo mejor el de reyes se desvirtúa un poquito por a veces nuestro afán o nuestra codicia misma, ¿no? Nuestra naturaleza, que involucrados en este mundo, probablemente no hemos entendido cuál es el fin del dinero, ¿no? Que por supuesto que también, no hay que vernos muy religiosos en este asunto. O sea, el dinero, Dios dice que nos podemos gozar de él, pero qué responsabilidad, ahora que nos compartes este concepto de reyes, el hecho de entender que soy un rey y que como tal tengo un propósito o tengo un llamado de extender el reino. Híjole, me hace pensar completamente diferente sobre cómo utilizar mis finanzas. Así es, o sea, cuando entendemos, y fíjate que usaste una palabra clave en esto, propósito, ¿no? Hay gente que no recibe dinero y no recibe aquello que pide porque nunca busca el propósito de lo que pide. Toda la gente pide
yo creo que no existe una persona sobre la tierra que no le haya pedido dinero a Dios. Pero como nunca ha sabido para qué Dios le va a dar el dinero, muchas veces ese dinero no llega. Hay veces que la gente le pide salud a Dios. Y como no sabe para qué pedirle esa salud, la salud no llega, ¿no? Hay gente que le pide amor, o hay gente que le pide una pareja a Dios. Pero como no hay un propósito para ese amor y para esa pareja, pues la pareja no llega. Bueno, y aparte de que Dios no nos va a dar a alguien, no existe tal cosa como que Dios tenga a alguien separado para ti. Pero hay veces que Dios evita que tengas cierto tipo de relaciones porque no hay un propósito detrás, ¿no? Y yo creo que más que otra cosa, el papel de reyes tiene que ver con propósito, ¿no? Como te lo decía hace un rato, y a mí me impacta cada vez que la reina Isabel de Inglaterra dice: estoy completamente convencida de que Dios me creó para gobernar el Reino Unido. Y lo dice y está convencida, porque ella tiene, ella ha pensado varias veces en abdicar al trono, y siempre recuerda que ella hizo un compromiso de gobernar hasta el final de sus días, ¿sí? Porque está convencida de que Dios la creó para ello. Es una reina con propósito. Híjole, René, perdón que te interrumpa, estás tocando un punto crucial desde mi punto de vista, ¿no? Cuando estamos convencidos de algo, lo llevamos a cabo mucho más cabalmente, con la responsabilidad que debe de ser. Espero que de veras estemos convencidos después de lo que nos estás diciendo. Sí, la verdad, yo creo que cuando empezamos, y sobre todo en estas fechas, ¿no? Yo creo que estas fechas, se acerca la Navidad, se acerca el Año Nuevo, y la gente tiene una mayor sensibilidad hacia la persona de Dios, y mucha gente piensa en celebrar a Jesús en estos días, y ese es el mejor de los pretextos, cuando realmente, y tenemos que ser muy honestos, todo el mundo quiere un regalo en Navidad, ¿no? Pero si le vamos a dar ese enfoque, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es preguntarnos: ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Y si vamos a entrar en el 2013, por un año de retraso, si entramos en el 2013 y nos vamos a hacer propósitos de Año Nuevo, yo creo que nuestro primer propósito tendría que ser el que Dios nos muestre nuestro propósito y el que nos muestre nuestro papel dentro del reino. Porque mira, ojalá todos tuviéramos la posibilidad de ser sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que ojalá que todos pudiéramos salir a las calles a predicar, ojalá que todos pudiéramos hacer muchas cosas, pero no todos tenemos el mismo alcance, ¿no? Y me acaba de suceder hace unos días, estuve en Mazatlán, me invitaron a una escuela de misioneros, y la verdad me impactó tanto cómo los preparan y cómo estos chavitos son chavitos de 16 a 25 años que deciden cambiar su vida e irse allá afuera. Y entonces, bueno, me tocó ayudarles a arreglar sus boletos porque se fueron a una cruzada, ahora sí que a las montañas en Panamá, y en su paso ellos tenían que venir de Mazatlán a Guadalajara a tomar su boleto de avión, y que decía yo: es que me encantaría subirme al avión con ellos, irme a Panamá, pero tengo que entender mi limitación, no puedo simplemente dejar mi trabajo y irme a Panamá, pero puedo ser rey. Y entonces, ¿qué hice? Cuando vinieron a Guadalajara, los recibí en mi casa, comieron ahí, los traté lo mejor que pude y los mandé, ahora sí que respaldados en todo lo que pude, incluso económicamente, para que hagan su labor. Y yo creo que eso es algo esencial y fundamental en nuestro papel de reyes, el que veamos cómo nuestras finanzas también son parte de cómo agradar a Dios, de cómo exaltar a Dios y de cómo hacer a Dios un Dios real y tangible. Y nos queda menos de un minuto, estamos por despedirnos. Juan Pablo, ¿algún pensamiento que No, yo me gustaría nada más dejar en los radioescuchas ese sentido de creérnosla, ¿no? De estar convencidos como la reina de que somos reyes y como tal tenemos una responsabilidad, porque cuando pensamos así, entonces empezamos a actuar y empezamos a ver las cosas de diferente manera, ¿no? Con mayor liderazgo o con mayor responsabilidad hacia las cosas que vemos en la calle a diario, ¿no? Perfecto. Queridos radioescuchas, nos escuchamos la semana que entra en el último programa del año, y les deseo una buena semana, tengan una linda celebración. Feliz Navidad. Feliz Navidad y que venga un año nuevo, próspero y con este concepto de reyes y sacerdotes. Gracias, Juan Pablo.